Bueno, hermanos, hoy día vamos a comenzar el estudio del capítulo 13 del Evangelio de Lucas, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, Arrepentíos o pereced. Dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el capítulo 13, que es el que vamos a iniciar hoy día, el Señor sigue entregando fuertes mensajes a sus auditores. En el 12 habíamos visto que el Señor decía que debíamos estar preparados, siempre preparados, que habían señales y que debíamos también aprender a discernir, a diferenciar los tiempos en los que veíamos, los tiempos que estábamos viviendo. Esta historia del capítulo 13 refleja, hermanos, que estamos dispuestos a hablar de la situación de otros. Nos es fácil hablar de la situación de otros. Específicamente comentar, por ejemplo, de la muerte de otros. Pero Jesús nos quiere hoy día hacer meditar en nuestro propio final, el arrepentimiento que es necesario para que tengamos un buen final. Ese final feliz que todos anhelamos desde pequeños. Dice la escritura ahí en el capítulo 13, versículo 1, que en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Las escrituras en realidad no hablan específicamente de aquel asesinato de aquellos Galileos por parte del procurador romano Poncio Pilato, pero puede que se trate de lo mencionado por el maestro Gamaliel en Hechos capítulo 5, versículo 37, del asesinato de un tal Judas el Galileo. Dice ahí la escritura en Hechos 5:37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Puede que se trate de ese acontecimiento o de otro acontecimiento diferente. Sea este acontecimiento u otro, tuvo que haber sido, hermano, un hecho muy conocido por parte del pueblo, muy comentado también. Usted sabe que ese tipo de noticia fluye por todo sitio. Pilato, el gobernador de Judea, había ordenado que fuesen muertos estos galileos mientras ofrecían sacrificios. Eso sí que es seguro, eso es lo que la palabra nos dice. Cuando hablamos de estas cosas, de cómo murió tal o cual persona, el Señor nos llama a meditar en cómo estamos hoy día si tuviéramos que partir de este mundo. Estas mismas personas que comentan las circunstancias de la muerte de otro, muchas veces no están dispuestas a que se les hable qué va a pasar con ellos después del sepulcro. Podemos tener una sobremesa y hablar sobre tal accidente, tal situación, tal persona que murió, y cada uno tiene su opinión al respecto y se analizan las circunstancias. El asunto es si estamos dispuestos a hablar de nuestra propia preparación para la muerte. Tal vez los judíos, como ellos eran muy religiosos, siempre han sido desde que el Señor los tomó como pueblo, se preguntaba dónde irán estos galileos o por qué les ocurrió esto. Debiéramos preguntarnos a nosotros mismos si estamos seguros cuando partamos de este mundo, ¿dónde iremos? ¿Qué nos espera más allá? El futuro, hermano, de nuestras almas debiera ocupar un sitio importante en nuestras preocupaciones diarias. Cuando te enteras, tú sabes, de alguna muerte repentina, ¿te has preguntado
¿Estoy yo preparado para partir así tan de repente? O si en vez de ser aquella persona hubiese sido yo. ¿Estoy seguro que ya soy salvo y que tengo mis cuentas claras con Dios? Hay muchos que se sienten muy seguros de su salvación, demasiado seguros, que todo ha sido por gracia, pero sin embargo, en vez de vivir una vida acorde, agradando a su Salvador, están envueltos en multitud de pecados, de los cuales no tienen ninguna intención de abandonar o solo hacen vanos intentos infructuosos. Y luego siguen en lo mismo, sin detenerse a meditar profundamente de la importancia de ser obediente a la voluntad de Dios hasta el día final y hacer lo que agrada a Dios y no a los hombres, y no lo que nos agrada a nosotros mismos, no necesariamente. De hecho, la mayoría de las veces este evangelio nos cambia absolutamente casi todo. Tenemos que aprender a vivir de nuevo, a nacer de nuevo, de tal manera que nuestras percepciones de la vida, de la importancia de nuestro tiempo, qué hacemos con nuestros recursos, cuáles son nuestros afanes, deben cambiar totalmente. En dónde ponemos nuestras intenciones y nuestras decisiones. ¿En qué lado del camino? ¿En el lado del camino ancho o en el lado del camino angosto? Por el camino ancho, el camino donde camina la mayoría. Y usted sabe que la mayoría no es precisamente seguidora de Cristo, sino la minoría. Y por el camino angosto, un camino que no va a ser fácil, tenemos que caminar para hacer la voluntad de Dios, para llegar a esa meta final. Usted sabe que la vida se nos acaba en cualquier momento. Dice ahí en Lucas capítulo 13, versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? La gente, hermano, solía pensar, según aquella teología judaica, que cuando le pasaba algo muy malo a alguien, era castigo divino por sus muchos pecados. Hasta, por ejemplo, el que nacía ciego o con una grave enfermedad, se pensaba que era por causa del pecado de él o el de sus padres. A Jesús le preguntaron una vez, ¿y este nació ciego por causa suya o el pecado de sus padres? Por el pecado de sus padres pensaban la mayoría. Al leproso también se le consideraba un pecador que había sido castigado. Hoy, 2000 años después, se siguen pensando cosas similares. Incluso el que vive enfermo, que no sale de una enfermedad y se toma otra. Muchos piensan que solo es obra de Dios en respuesta a su pecaminosidad. Están siendo castigados, incluso algunos predican. Pero ¿será tan así? Pensamos que el que está en prisión es más malo que nosotros, casi en todo sentido, que él sí se lo merece, siempre y cuando, por supuesto, no sea un pariente cercano o alguien de nosotros mismos, porque casi ninguno de los que está en prisión piensa que realmente se merece ese castigo. Por algo será, dicen algunos, que está pasando tal o cual situación. Por algo le ocurrió eso. Por alguna razón tuvo ese accidente. Por alguna razón se murió. La venganza es del Señor, dicen otros. En referencia a que si alguien es asesinado, es porque Dios le trajo ese castigo por tanta maldad. Pero el Señor les va a llamar la atención a esa forma de pensar de aquellos que están escuchando y también, por supuesto, a nosotros. Lucas capítulo 13, versículo 3, dijo el Señor, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor, hermano, enfatiza la necesidad de todos que tenemos de arrepentimiento, sin exclusión de nadie, porque no hay justo ni siquiera uno, todos se han desviado, todos se han extraviado del camino del bien. Luego, aquí mismo en Lucas capítulo 13, versículo 5, vuelve a repetir con ahínco el Señor de que si no hay arrepentimiento, perecerán indefectiblemente. Podemos querer ser religiosos y hay muchas formas de ser religiosos, incluso dentro del mismo cristianismo, pero lo importante es el arrepentimiento.
Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermano. Nosotros sabemos eso. No hay uno que sea más digno o más indigno. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice el Señor. Todos nosotros hemos nacido en pecado y en forma natural no podemos agradar a Dios. No hay nadie que tenga una historia tan terrible que no pueda ser perdonada por Dios. Necesitamos obligatoriamente arrepentimiento y fe en Jesucristo y su Evangelio para ser salvo de toda condenación al infierno y de la muerte eterna. Sin arrepentimiento delante de Dios y sin fe en nuestro Señor Jesucristo, nadie puede ser salvo. Necesitamos ese arrepentimiento, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para ser salvos de la condenación eterna. El arrepentimiento comienza con darse cuenta de que somos pecadores y que solo Dios nos puede perdonar, solo Dios. Debemos aprender a tener esa conciencia de pecado y esa conciencia de culpa por lo cometido, porque a veces nos damos cuenta que hemos pecado, sabemos que estamos haciendo algo mal, pero no tenemos culpa de eso. Y debemos tener esa culpa de haber pecado contra Dios. Porque si no hay culpa, aunque haya una cierta conciencia de pecado, si no hay culpa, si no está esa constricción por haber defraudado a Dios, no habrá un arrepentimiento real. Y por eso que vagamos por los mismos pecados, porque sabemos que es pecado, tenemos la conciencia de que estamos en un pecado, pero como no tenemos la culpa, entonces realmente a veces confesamos ese pecado, pero como no está la culpa propiamente tal, no nos arrepentimos. Podemos tener conciencia de pecado, nos saltamos la culpa, vamos y confesamos el pecado ante Dios, pero en realidad no hay arrepentimiento. Tal vez remordimiento, dicen las personas. La culpa, el sentirte culpable de que has pecado contra Dios, va a determinar que confieses tu pecado a Dios. Aunque claramente Él ya lo sabe. Pero es algo que el pecador debe hacer conscientemente, arrepentido de que tiene una culpa de ese pecado, que esa culpa lo hace llegar a los pies del Señor. Esa conciencia de pecado debe existir esa culpa por el pecado, para que podamos confesar ese pecado a Dios. Y no necesariamente a los hombres, aunque es aconsejable confesarse los pecados unos a otros, como se recomienda ahí en Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo se dan cuenta los otros que yo me he arrepentido? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo se dan cuenta los de tu casa, los de tu trabajo, que tú ahora tienes fe y te arrepientes y ya estás en eso claro de que has cometido tal pecado y lo has confesado a Dios? Es por el cambio de vida y por un nacimiento de un odio ahora a ese pecado que cometías antes. Si no hay cambio, transformación de vida, si realmente no odiamos el pecado que cometíamos antes, entonces está abierta la puerta para volver a cometerlo y seguir pecando. ¿Cómo se dan cuenta entonces que yo me he arrepentido? Por el cambio, la transformación que ha causado eso en mí. Y el odio ahora que tengo a cometer, la vergüenza que tengo a cometer ese pecado. Ahora nos alejamos de él, de ese pecado. Nos avergonzamos. Sumado todo esto a una fe viva en nuestro Señor Jesucristo, al cual ahora seguimos. Queremos estar con Él, queremos conocerle, queremos congregarnos, queremos aprender, queremos escuchar su palabra. Deseamos escuchar la música que nos hable, que nos conecte con Dios, las canciones, las alabanzas que nos conecten con Dios. Nos dejan de interesar un montón de cosas que antes llamaban nuestra atención, que nos hacían perder el tiempo y nuestros recursos. Queremos conocer cada vez más
y adoramos, por supuesto, haciendo lo que nos pide en su palabra. Ahí se nos nota el arrepentimiento. Otros pueden darse cuenta que estamos arrepentidos, porque ya no hacemos ni buscamos hacer lo que antes hacíamos. Lucas capítulo 13, versículo 4, le dijo el Señor con respecto a esta otra historia. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El Señor les planteó dos situaciones. Una situación, unos hombres, unos galileos, habían sido asesinados por orden de Poncio Pilato. Y esta otra situación, 18 obreros que están trabajando en una torre, ocurre un accidente en la construcción de esa torre y mueren todos. La torre en Siloé probablemente se refiere a una de las torres del muro de la ciudad, cerca del estanque de Siloé. De su caída nada se sabe en las escrituras. Jesús aclaró que ni los galileos muertos por Pilato, ni estos obreros que trabajaban en los acueductos o en esta torre y que murieron en el accidente, ninguno de ellos debieran ser culpados por su estrepitoso fin. No significa que Dios los castigó porque estaban en maldad. En lugar de especular sobre su culpabilidad, los demás debían considerar aquellas muertes como un llamado al arrepentimiento. Cada cual, hermano, cada uno debiera analizar su situación personal y preocuparse por su día final, que sin duda cada uno nos llegará. Nos encontraremos con nuestro juez, que ojalá ya a través de este evangelio le hemos conocido, nuestro Salvador. Sin duda a cada uno nos llegará el día final. Esa palabra que el Señor menciona acá y que dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? La palabra culpables viene del griego ofeiletes, que significa culpables, deudor, uno que tiene una obligación moral, un ofensor, un delincuente, un transgresor moral. ¿Pensáis tú que alguien que tiene un accidente, le dice el Señor, y que muere así bruscamente, es más transgresor, más delincuente, más deudor, como se solía comentar entre los judíos? Y que hoy día muchos también hemos caído a veces cuando muere un delincuente en su ley. Decimos, murió en su ley, fue muerto por otro delincuente. En su ley nomás murió, decimos. Se lo merecía. Cada ser humano, hermanos, que llega a este mundo está moralmente obligado a vivir una vida libre de violaciones de los mandamientos de Dios. Está obligado a vivir una vida libre de violaciones de los mandamientos de Dios. Al fallar, hermano, en la conducta, nos convertimos en ofensores de Dios, en transgresores, en delincuentes, en deudores a la justicia divina, en ofeiletes. El Señor ahí en Lucas capítulo 13, versículo 5, les dijo, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Le había planteado el Señor estas dos situaciones. Una gran mortandad producida por unos rebeldes que fueron matados por Poncio Pilato, esos galileos, y otros 18 que mueren en un grave accidente, ahí en la torre de Siloé. No, dice el Señor. Ellos no tienen más pecados que vosotros. Todos necesitamos arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento ante Dios, no hay perdón de Dios. Y ya habíamos visto que para que haya arrepentimiento verdadero, tiene que haber conciencia de pecado, tiene que haber culpa, sentimiento, la sensación de culpa. Si no me siento culpable por el pecado que he cometido, realmente no voy a pedir perdón. Realmente no voy a estar arrepentido. Tal vez puedo arrodillarme ante Dios y decirme, Señor, disculpa, quítame este pecado. Pero si no hay una verdadera culpa de que yo soy ofensor, que yo soy deudor, que soy un delincuente, un transgresor,
y que necesito el perdón de Dios. En realidad, solo será una confesión de pecado que no tendrá mayor validez en mi vida y seguiré cometiendo el mismo pecado. Si no hay fe en Jesucristo, por el Evangelio sabemos eso, no han sido entonces lavados los pecados en la sangre del Redentor. Necesitamos la fe en Cristo. Solamente en Cristo tenemos nosotros opción de que nuestros pecados sean limpiados. Si no tenemos a Cristo, no sacamos nada con pedirle perdón a alguna autoridad o a otro líder religioso. Si no lavamos nuestros pecados en la sangre del Redentor, no hay libertad de la esclavitud del pecado, no hay nueva vida, no hay corazón nuevo, no hay espíritu nuevo, no hay nueva criatura. No heredarán las promesas que están dadas para los siervos del Señor Jesucristo. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay reino de los cielos. Sabemos que de los arrepentidos es el reino de los cielos. De los arrepentidos, de los verdaderamente arrepentidos. ¿Por qué seguimos pecando, hermano? ¿Por qué hay situaciones que la volvemos a repetir? Porque no nos hemos arrepentido realmente. Tenemos algo de conciencia. Nos damos cuenta que hemos cometido tal falta. Pero no nos hacemos responsables de nuestra culpa. No nos damos cuenta que estamos ante un Dios vivo, verdadero, que hoy día nos da la posibilidad de blanquear nuestras culpas con la sangre de Cristo. Pero Él nos da la libertad de elegir. Arrepentidos, arrepentidos, decía Juan el Bautista, anunciando la llegada del Salvador. También dijo el apóstol Pedro a Simón el mago que quería comprar los dones espirituales. Ahí en Hechos 8:22. Arrepiéntete, le dijo, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ahí en el Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los judíos creyentes, les dijo el mismo apóstol Pedro a los testigos que vieron y escucharon el gran discurso, ahí en Jerusalén, en Hechos 2:38. Arrepentíos, le dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es nuestra garantía que Dios nos ha dado hasta que Él vuelva. Sobre el arrepentimiento, hermano, todos hemos oído decenas de sermones. El asunto esencial es si de verdad nos hemos arrepentido. ¿Percibimos realmente cuán grande es nuestra culpa ante Dios y que merecíamos el infierno? ¿Hemos confesado a Dios nuestras culpas e implorado perdón ante el trono de la gracia? ¿Acaso hemos dejado de hacer mal y hemos abandonado nuestros malos hábitos pecaminosos? ¿O seguimos por ahí dando vueltas y nuevamente en noviazgo con lo que se supone habíamos dejado? ¿Aborrecemos de todo corazón todo lo que sea contrario a los preceptos divinos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo y nuestro dinero, nuestros recursos? ¿Servimos ahora al Dios vivo o seguimos en nuestras propias entretenciones y afanes? El tema no es menor, hermano, es fundamental. Debemos vivirlo día a día, sin darle tregua a nuestras pasiones desordenadas, sin dejar nuevamente hacer que el viejo hombre haga de las suyas con nosotros. La escritura es clara, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? ¿Despreciaremos acaso la vida eterna regalada por Dios? Si morimos impenitentes, ya sea que alguien nos quite la vida o que suframos un accidente repentino, como los casos de hoy día, o por alguna enfermedad, sin que nuestro corazón haya sido renovado, sería mejor que nunca hubiéramos nacido. Porque el terrible infierno espera a los que siguieron su vida sin ser realmente afectados, sin realmente ser cambiados por la palabra de Dios en sus principios y valores. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si ya te has arrepentido, ojalá cada día
hasta el fin de tu vida, sigas repitiendo este arrepentimiento cada día. Porque cada día volvemos a fallar. Cada día necesitamos arrepentirnos de nuevo ante Dios. Por eso que la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Mientras tanto, hermanos, que estés revestido de este cuerpo mortal, tendrás pecados de los cuales tienes que tener conciencia y tener esa culpa y darte cuenta que necesitas confesarlo, necesitas arrepentirte. Tendrás pecados que confesar y culpas que lamentar. Arrepintámonos, hermanos, humillémonos más profundamente cada día. Llevemos nuestro arrepentimiento hasta las puertas mismas del cielo. Así dijo una vez uno. Llevemos nuestro arrepentimiento hasta las puertas mismas del cielo. ¿Qué significa cada día? Porque cada día fallamos. Cada día nos encontramos con diversos asuntos. Nos equivocamos, miramos mal, hablamos erradamente, ofendemos. Hay cosas que no hacemos que debiéramos haber hecho. Pecados de omisión. Hay muchas formas de pecar. Hoy día, con la tecnología, se han multiplicado. Y el Señor nos quiere hacer meditar porque alguien puede decir, no, si yo me arrepentí. Sí, ojalá nos hayamos arrepentido muchas veces, porque cada día debemos irnos arrepintiendo de lo que hacemos, porque cada día vamos fallando y lo importante es tener esa culpa. Arrepentidos, dijo el Señor. Y no es más culpable alguien que esté enfermo hoy día. No es más culpable alguien que haya muerto en un accidente o haya sido asesinado. No es más culpable, dice el Señor. Todos deben arrepentirse o la otra alternativa es perecer. Arrepentidos, dice el Señor, o perecer. ¿Qué es lo que queremos? De seguro todos los que estamos aquí queremos vida, pero el tema es que todavía tenemos algunas cosas por allí. Pecados de los cuales no hemos sido limpiados todavía, completamente. Seguimos repitiéndolo. A eso me refiero. La sangre de Cristo lo limpia todo pecado. Ese es el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo no es que va a cubrir tu casa, de que vengan ladrones. Eso es un error. El poder de la sangre de Cristo es que limpia todo pecado. Todo pecador penitente, todo aquel que venga arrepentido, no importa, usted sabe, el pecado que haya cometido, la maldad que haya hecho una vez o muchas veces en su vida, todo eso lo perdona el Señor. Ese es el poder de la sangre de Cristo. No es el poder de que erradamente algunos le asignan. Es la sangre derramada del Cordero de Dios. Pero para eso necesitamos darnos cuenta, tener conciencia que hemos actuado mal, tener conciencia que necesitamos ese perdón. Lamentablemente, hermano, eso no es tan así. ¿Por qué vagamos por los mismos pecados? ¿Por qué no superamos las mismas situaciones que se repiten en nuestra vida? ¿Qué otros se dan cuenta? Se dan cuenta hasta nuestros amigos o parientes incrédulos de lo mal que procedemos en determinadas áreas. Pero ¿por qué se dan cuenta ellos y nos damos cuenta nosotros? ¿Acaso no nos damos cuenta nosotros? Yo pienso que sí nos damos cuenta en muchos de ellos. El tema es que no hemos hecho el proceso de arrepentimiento real. Hemos llorado algunas faltas graves que hemos cometido, pero hay otras que nos parecen menores, que parecen que no, como dice ahí el Apocalipsis, no entrarán en ella, nada que sea abominable a los ojos de Dios, ninguna abominación. Todos los mentirosos tendrán su parte fuera del reino de Dios. Y es muy fácil mentir. Una mentira piadosa, dicen algunos. El Señor nos llama a reconocer nuestros actos, a que es tan importante arrepentirse, porque la otra alternativa es la muerte, es perecer. Gracias, Padre, porque nos recuerda que
No debemos mirar con grandes ojos lo que otros hacen o lo que hicieron. Y nos volvemos comentaristas y criticones de lo que otros están haciendo o hicieron. Miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que hay en el nuestro. Señor, tráenos conciencia de pecado, que el Espíritu Santo en nosotros nos dé esa conciencia de pecado, esa culpa ante ti, que hemos fallado, que te hemos deshonrado, que hemos sido desobedientes y seguimos siéndolo. Señor, trae a nuestro recuerdo, a nuestra memoria, hasta el pecado más pequeño que estamos hoy día aún cometiendo, para que seamos realmente limpiados y hechos a tu imagen. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar cualquier pecado, desde el más pequeñito, el que nosotros tal vez hasta ni lo consideramos pecado, hasta los pecados más abominables. Dios bendiga a cada uno de los que hoy día he escuchado y hoy día abra nuestra mente, nuestra conciencia para hacer una autoevaluación, no para criticar al vecino, al familiar, al pariente, al amigo que está en grave pecado, sino para darnos cuenta que o nos arrepentimos o pereceremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.